Cuando le pedí a mi suegra, Lucy, que me ayudara a cuidar a nuestra hija, me dijo, estoy muy ocupada. ¿Por qué no le preguntas a tu mamá? Así lo hice. Y, naturalmente, mi hija nunca se acercó demasiado a ella. Pero Lucy de repente se puso nerviosa. Empezó a sobornar a Olivia con golosinas baratas a las que era alérgica, engatusándola con una voz empalagosa, ¿ves? La abuela Lucy es la mejor. Susan jamás te compraría golosinas como estas. Funcionó, demasiado bien. Olivia se volvió contra mi mamá como una fiera. La abuela Susan es tan tacaña. Es la peor. La abuela Lucy es mi verdadera familia. La abuela Susan no puede decirme qué hacer. Rick, mi esposo, siempre tan perspicaz, intervino con un suspiro. La verdad es que Susan es demasiado estricta. Los niños se resisten cuando se sienten controlados. Mi madre me dio mucha libertad de pequeño, y me fue bien. Sonreí dulcemente. Puede que tengas razón, Rick. Quizás Lucy sí que sabe criar hijos. En ese caso, no hace falta que mi madre nos siga ayudando con Olivia, ¿verdad? Saqué mi teléfono. Le reservo un billete de vuelta ahora mismo. La sonrisa de Rick vaciló. Yasmín, cariño, vamos, no me refería a eso. Susan me ha estado ayudando mucho. Debe de estar agotada. Tienes razón, dije con calma. Está agotada. Gracias por pensar en ella. Antes de que pudiera decir otra palabra, revisé mi teléfono y le reservé un boleto a Fiji. Si está tan agotada, se merece un descanso antes de volver a casa. Esa misma tarde, mi madre estaba en un vuelo hacia el Pacífico Sur. Cuando regresé del aeropuerto, la casa me parecía extraña. Olivia estaba acurrucada junto a Lucy, agarrando una bolsa de dulces. En cuanto me vio, su carita se quedó helada. Levantó la barbilla y miró hacia otro lado sin decir palabra. Como no reaccioné, ella empezó a hablar en voz alta con su abuela en un tono dulce y empalagoso, y Lucy respondió de la misma manera, ignorándome por completo. Lucy había estado haciendo estas cosas todo el tiempo que estuvo aquí, encontrando siempre una manera de eclipsar a mi madre. ¿Alguien elogió los hermosos ojos de Olivia? Lucy sacaba una foto descolorida de ella. Mira eso. Exactamente los mismos ojos que tenía de joven. ¿Alguien dijo que Olivia tenía un don para la pintura? Lucy sacó sus viejos bocetos del ático. Obviamente, heredó su talento de mí. Cada cumplido era un reflejo de ella. ¿Cada defecto? Claramente, resultado de una mala crianza, por nuestra parte. Un día, revisé las imágenes de la cámara de la niñera y vi a mi madre secándose las lágrimas en silencio, más de una vez. Rick notó mi expresión e intentó suavizar las cosas con una sonrisa incómoda. No te dejes afectar. Olivia es solo una niña. Se está portando un poco mal porque has sido demasiado estricto con ella. Ahora que Susan está en Fiji, quizás sea un buen momento para que se conecten. ¿Vínculo? Claro. Pero en mis términos. Lo miré con compasión. Qué lástima. La verdad es que tenía muchas ganas de pasar un rato a solas con ella. Pero tenemos una fecha límite en el trabajo, y probablemente estaré despierta toda la semana. Mientras hablaba, entré en el dormitorio y recogí la maleta que había preparado antes. Olivia se tensó. Mi mamá solía ayudar durante el día, pero por la noche siempre era yo quien la arropaba. Escuchar que no estaría en casa por varias noches la puso nerviosa. Ella se escapó de los brazos de Lucy, todavía sosteniendo sus bocadillos, y me miró de reojo. Levanté la vista. Ella se dio la vuelta de inmediato, con la barbilla en alto, esperando a que me acercara a mimarla. No lo hice. En lugar de eso, le recordé a Rick, con el tono más práctico, que debía vigilar su dieta y asegurarse de no comer nada que pudiera desencadenar una alergia. Luego agarré mi maleta y salí por la puerta. Rick no tomaría en serio mi advertencia. Después de todo, los bocadillos venían de su madre. Para él, mis palabras no se referían a la salud de Olivia, eran solo otra pulla para Lucy.
No es que no supiera que nuestra hija tenía alergias. Pero Rick es un tonto. De verdad creía que unas pocas erupciones eran un precio pequeño si eso significaba fortalecer el vínculo de Olivia con su abuela. Que es una pequeña hinchazón comparada con la unión familiar, ¿verdad? ¿Y yo? Como madre, ¿debería luchar para proteger la salud de mi hijo? Esa es una pregunta que vale la pena hacerse. Pero en ese momento, no era solo la madre de Olivia. Era, ante todo, la hija de Susan. Si Rick, como padre, podía ser negligente e indiferente con el bienestar de su propia hija, ¿por qué no podía yo, por una vez, ser egoísta también? Especialmente después de lo que le hicieron a mi madre, ¿por qué debería ser yo quien se trague su orgullo? Así que me mudé a la residencia de la empresa. El proyecto estaba en una etapa crítica, y sin el desorden en casa agobiándome, logré ser el doble de productivo. Durante 3 días no llamé. Ni una sola vez. Rick, por supuesto, tenía su forma de castigarme por eso. Todas las noches, como un reloj, enviaba un mensaje. Olivia está genial hoy. Sin quejas ni rabietas. Incluso durmió toda la noche. Fingía tranquilizarme, pero lo que realmente quería decir era, ¿ves? El método de mi mamá funciona. Todos esos problemas solo existían cuando tu mamá estaba cerca. Sutil. Y exasperante. Pero sus pequeñas y presumidas actualizaciones solo hicieron que me sintiera más justificado al mantenerme alejado. Luego llegó la tercera noche. Justo cuando estaba apagando mi computadora, Rick llamó. Intentó sonar tranquilo, pero se le notaban los nervios en la voz. Dijo que Olivia tenía unos granitos rojos en la espalda y me preguntó dónde guardaba el ungüento. Se lo dije y colgué sin decir nada más. Unas horas más tarde, volvió a llamar, esta vez con Olivia gritando de fondo, llorando y rascándose hasta lastimarse. No fueron solo un par de golpes. Rick ya no fingía. Yasmín, ¿puedes venir a casa, por favor? La crema no me hace efecto. Bostecé. ¿Reacción alérgica? Es totalmente normal. Siempre reacciona a la comida chatarra. ¿Por qué tanto pánico? Lo dejé pasar y añadí, ¿no dijiste que la crianza en libertad de tu madre hace que los niños sean más fuertes? ¿Por qué te preocupas tanto? Y colgué. Algunos colegas dijeron que estaba siendo demasiado duro. Pero desconocían toda la historia. Esto no empezó hace 3 días. Empezó en el momento en que me casé. A Rick y a mí nos encantaban los niños, pero habíamos acordado esperar unos años. Nuestras carreras eran lo primero. A Lucy no le gustó eso. Llegó desde su pueblo natal y les dijo, ustedes dos, concéntrense en tener el bebé. Yo me quedaré y lo criaré. Yo le creí. Cuando nació nuestra hija, Lucy sugirió que ella y mi madre se turnaran, 1 mes cada una. Así, ninguna se cansaría demasiado. Mis padres tenían una pequeña panadería. Aunque el negocio iba mal, ella contrató ayuda y aceptó el acuerdo. Y ahí fue cuando empezaron las mentiras. Siempre que le tocaba a Lucy, cancelaba a última hora. No me siento bien. Tengo algo urgente en casa. Mi madre terminó trabajando 2, a veces 3 meses seguidos, mientras que Lucy aparecía solo por unas pocas semanas, en el mejor de los casos. Al final, dejó de fingir por completo. Un día, llegué a casa del trabajo y encontré a una extraña en mi sala de estar, una niñera que Lucy había contratado sin decirnos nada. Intenté ser razonable. Le dije a Lucy, está bien que te ayuden, pero, ¿podrías quedarte unos días? ¿Ayuda al bebé a adaptarse primero? Me ignoró. No puedo. Tengo planes. Me voy mañana. Me volví hacia Rick. Ni siquiera me miró a los ojos. Solo murmuraba. No pasa nada, no pasa nada. Las niñeras pueden cuidar de los niños. Deja que tu mamá descanse. Luego se volvió hacia su madre y le dijo, no te preocupes, mamá. Los niños son niños. Crecerán iguales, sin importar quién los críe. Sí,
Claro. Fue mi mamá la que finalmente perdió la cabeza. Ella apareció una tarde, sin avisar, y encontró a nuestro pequeño llorando en el sofá, hambriento y solo, bebiendo yogur de un biberón, mientras la niñera estaba acostada en la cama revisando su teléfono. Eso fue todo. Mi mamá dejó su trabajo y nunca miró atrás. Desde entonces, se convirtió en nuestra cuidadora de tiempo completo. Ese momento cambió todo para mí. Rick dejó de ser mi compañero el día que apartó la mirada de las lágrimas de su hija y le entregó un boleto de avión a su mamá. Un hombre que se niega a asumir la responsabilidad de su hijo, un hombre que prioriza la conveniencia sobre el cuidado, no es un hombre con el que valga la pena casarse. Mientras mi madre y yo dábamos todo lo que teníamos para construir esta familia, Rick y Lucy siempre jugaban con nosotros, siempre calculaban. Rick no ignoró las necesidades de nuestra hija porque no le importara. Simplemente sabía que alguien más se preocuparía primero. Así que ahora simplemente estoy devolviendo el favor. No es que no ame a mi hijo. Solo estoy esperando a ver quién parpadea primero. Se decía que Rick había llevado a Olivia a urgencias esa noche. El médico les recetó antihistamínicos y una crema con esteroides, enfatizando una instrucción clave: evitar estrictamente los alimentos desencadenantes. Pero al mediodía del día siguiente, Rick volvió a llamarme por vídeo, esta vez presa del pánico. Dijo que Olivia respiraba con dificultad y tenía la cara enrojecida. Ya iban camino al hospital. Ya había ocurrido antes, una reacción alérgica respiratoria inesperada. Mi madre también la llevó de urgencia a urgencias esa vez. Después, el médico sugirió que tuviéramos un nebulizador en casa. Mi madre, siempre atenta, siguió el consejo al pie de la letra. En cuanto Olivia presentaba algún síntoma, iniciaba el tratamiento. Funcionó de maravilla. Pero ahora que mi mamá no estaba cerca, Rick se olvidó por completo del nebulizador. Para cuando llegué al hospital, Olivia ya había recibido tratamiento y respiraba con normalidad. Rick y su madre estaban sentados tranquilamente junto a su cama, la viva imagen de la serenidad forzada. No es nada grave, dijo Rick con suavidad. Solo olvidé que teníamos un nebulizador en casa. Miró a Lucy y añadió, ya sabes cómo es. Ya ha tenido esta reacción antes. Tu madre le daría un tratamiento rápido y se recuperaría. Y así, de repente, entendí todo. Estaba encubriendo a Lucy. Intentando presentarlo como algo sin importancia, como si las reacciones de Olivia fueran frecuentes y esperadas bajo el cuidado de ambas abuelas. Lo cual probablemente significaba que Lucy le había dado algo que no debía, y Rick no quería que insistiera en el tema. Me miró, cauteloso y en guardia, preparándose para una confrontación. Incluso Olivia me lanzó una mirada tímida e insegura. Pero no me apresuré como solía hacerlo. No los acribillé a preguntas ni les exigí saber qué comía. En lugar de eso, me detuve en seco y ni siquiera entré en la habitación. Bueno, si está bien, dije secamente, entonces no sé por qué me llamaron como si fuera una emergencia. Tengo trabajo que terminar. Rick parpadeó, aturdido. ¿Qué? Pregunté. ¿Hay algún problema? Dudó, su rostro cambió por varias emociones antes de finalmente hablar. Mi mamá dijo, que necesita volver a casa. Hay algo con lo que tiene que lidiar. Me crucé de brazos. Ah. Y. Rick se quedó en silencio y luego miró a Olivia. Aún tenía lágrimas en los ojos. Unas ojeras le enmarcaban los párpados inferiores, estaba claramente agotada por la urticaria, probablemente estreñida por la comida chatarra. Me miró con ese puchero desafiante, esperando que me ablandara. Una palabra mía, y saltaría a mis brazos, dispuesta a perdonar y olvidar. Pero no dije nada. En cambio, me volví hacia Rick, con una actitud fría y distante. ¿No dijiste que tu mamá es increíble con los niños? Seguro que no abandonaría a Olivia ahora. O sea, estaba desconsolada porque la niña no se sentía cercana a ella, ¿verdad? Entonces, ¿por qué irse? Rick bajó la mirada y no dijo nada. Pero Lucy fue más rápida. Se levantó e intervino con un tono dulce pero calculador. Yasmín, creo que estás confundida.
El problema no es quién cría a Olivia. El problema es su constitución. Nunca fue fuerte, probablemente por tu mala salud durante el embarazo. Por eso es tan delicada. No se detuvo. Cuando estaba embarazada de Rick, estaba en excelente forma. Fue un bebé fácil. Pero, ¿Olivia? Ha sido frágil desde el primer día. Ella puso los ojos en blanco de una manera casi imperceptible. Pero incluso una niña de constitución débil puede criarse bien con los cuidados adecuados. Eso no ha sucedido aquí. Está claro que la han malcriado. Ella se encogió de hombros. Demasiados mimos solo empeoran las cosas. Mírala, no puede comer nada, siempre necesita tratamientos. ¿Cómo puede ser esa una forma sana de vivir? Eso lo hizo. Olivia estalló en lágrimas. Y como siempre, la culpa recayó plenamente sobre Susan. La abuela Susan es tan mala. Nunca me deja comer nada. Los demás niños reciben meriendas, y yo no recibo nada. Odio a la abuela Susan. Incluso mientras lloraba, seguía mirándome furtivamente, tratando de evaluar mi reacción. No me moví. Lucy la atrajo hacia sí, meciéndola dramáticamente mientras sollozaba para darle más efecto. Pobrecita. No llores, cariño. La abuela se encargará de todo. Jasmine, cuando tu mamá regrese, tienes que hablar con ella. Estas supuestas comidas saludables diarias la están agotando y, claramente, no le hacen ningún bien a la niña. Así que, en un abrir y cerrar de ojos, me culparon de transmitir malos genes y culparon a mi madre de ser demasiado concienzuda. No dije nada. Porque no estaba aquí para discutir. Estaba aquí para ver qué haría Rick. Rick no era tonto. Claro que captó la implicación de las palabras de su madre. Se sonrojó, pero solo pudo decir débilmente, «Mamá, quizás no lo digas así». Me enderecé desde donde estaba apoyado contra el marco de la puerta. Rick intervino inmediatamente para bloquearme. «No te lo tomes a pecho, Jasmine. Solo está preocupada por Olivia». Lo hice a un lado y caminé directo hacia Lucy. Entonces, después de tanto divagar, lo que en realidad estás diciendo es que no piensas ayudar a tu hijo cuando más lo necesita. ¿Es eso? Lucy se secó la cara dramáticamente. Nunca dije que no ayudaría. Solo quería decir, con la constitución débil de la niña. La interrumpí. ¿No te fallaron las cosechas hace un par de años? Parpadeó, sorprendida, y asintió lentamente. Sí, lo hicieron. Así que, cuando tus cosechas fallaron, supiste que debías volver con el proveedor de semillas y armar un escándalo. Pero cuando la salud de un niño se deteriora, solo culpas a la tierra. Su rostro se ensombreció al instante. Rick creció perfectamente sano. Rick, dije, alargando su nombre como una campana de alarma. ¿Por qué no se lo cuentas a tu madre? ¿Eres alérgico o no? ¿De quién heredó Olivia esto? Lucy le lanzó una mirada penetrante. Me quedé allí parado, observándolo retorcerse. Se removió bajo nuestras miradas y finalmente murmuró, yo tengo alergias. Al ver el rostro de Lucy agrio, rápidamente agregó, pero no tan mal como el de Olivia. Lucy espetó, ¿desde cuándo? No recuerdo que fueras alérgico a nada de pequeño. Incliné la cabeza y murmuré, bueno, entonces parece que no lo criaste tú misma, ¿eh? Ahora tiene sentido. Dijiste que incluso los niños enfermizos pueden criarse fuertes con los cuidados adecuados. Así que si fuiste tú quien crió a Rick, y resultó así, quizás eso diga algo. Todos en la sala sabían la verdad, Lucy había criado a Rick ella misma. Lo que hizo que mis palabras cayeran como una bofetada. Su rostro pasó del rojo al pálido en un instante, antes de intentar rápidamente desviar la conversación. Nunca dije que no ayudaría a mi hijo. Siempre dije que podía llevarme a Olivia de vuelta a Ohio. Ustedes dos fueron quienes se negaron a dejarla ir. Ah, ese movimiento de nuevo. Ella ya lo había usado antes. Yo una vez cedí, temeroso de que se llevaran a mi hija tan lejos, y por culpa,
presioné a mi madre con más fuerza. Pero, en retrospectiva, Lucy nunca tuvo la intención de criar a Olivia a tiempo completo. Simplemente confiaba en que yo no la soltaría. Sintiendo que había tocado la fibra sensible, Lucy redobló la apuesta con estilo. Si te parece bien, la llevaré esta tarde. Reservaré el billete ahora mismo. Pero no me eches la culpa más tarde cuando empieces a echarla de menos, no tendré tiempo de llevarla de un lado a otro. Olivia, todavía sollozando, se asomó desde los brazos de su abuela. Me acerqué y limpié suavemente las lágrimas de sus mejillas. Lucy, creyendo haber ganado, sonrió con suficiencia. ¿Ves? Sabía que no podías. No soy yo, eres tú la que no puedes soltarme. No llores, le dije suavemente a Olivia, echándole el pelo hacia atrás. Tienes razón, la abuela Susan es la peor. No la dejaré venir más. A partir de hoy, volverás a Ohio con la abuela Lucy. Ella te quiere muchísimo. Te dejará comer todos los bocadillos que quieras. ¿No suena genial? Silencio de muerte. 3 caras atónitas me miraron fijamente. Nunca imaginaron que yo, la madre siempre protectora, realmente diría que sí. Lucy parpadeó, confundida. Entonces sus ojos se clavaron en Rick. Rick no estará de acuerdo, ¿verdad, cariño? Pero una vez Rick me acorraló en una discusión y declaró, tan satisfecho como siempre, que no se opondría si finalmente dejaba que Olivia regresara a Ohio. ¿Y ahora? Se quedó mirando a nuestra hija, visiblemente desgarrado, con la boca abierta y cerrada sin decir nada. Atrapado entre su orgullo y su pánico. Le sonreí alegremente y agité mi teléfono. Ya tengo el billete de avión reservado. No está mal, ¿verdad? Soy bastante eficiente cuando me esfuerzo. Olivia se derrumbó. No. No quiero ir. Quiero que la abuela se quede aquí conmigo. Y así, las grietas se hicieron añicos. Las líneas de batalla, antes tan limpias, empezaron a cambiar. Lo que vino después fue su drama familiar, no el mío. Cogí mi bolso, giré sobre mis talones y salí de ese caos emocional que era la habitación del hospital, ligera como el aire. Finalmente Olivia fue llevada de regreso a Ohio con Lucy. Dijeron que se aferraba a la pierna de Rick, gimiendo desconsoladamente, rogando no salir de casa. Los ojos de Rick estaban rojos de culpa e impotencia. Lucy, por supuesto, aprovechó el momento para presionarlos a ambos. Instó a Rick a llamar a mi madre, a rogarle que volviera a ayudar. Pero Rick jamás me haría algo así a mis espaldas. En cuanto a Olivia, bueno, Lucy había hecho un trabajo excelente envenenándola contra Susan. La niña se negó rotundamente a hacer la llamada. Así que allí estaban los tres, paralizados en un callejón sin salida, culpándose unos a otros sin parar, hasta que Lucy, totalmente exasperada, arrastró a Olivia, que todavía sollozaba, hacia la puerta. Rick no podía evitar la inquietud. Por sugerencia mía, instaló una cámara en casa de Lucy para vigilar todo. Cuando regresé a casa después de una semana de trabajo, él ya estaba pegado a la película. Cuando me vio entrar por la puerta, se secó rápidamente la cara y dejó el teléfono en silencio. Me acerqué, le di la vuelta al teléfono, lo desbloqueé y lo puse en posición vertical. Olivia apareció en pantalla. Llevaba una camiseta sin mangas enorme y manchada, y caminaba detrás de Lucy con las mejillas surcadas de lágrimas, murmurando algo sobre tener hambre. Lucy estaba charlando con una vecina, posando para lo que parecía un vídeo de TikTok, jugando con los ángulos de la cámara. En un momento dado, ahuyentó a Olivia de la pantalla como si estuviera espantando una mosca. Olivia se quedó quieta en un rincón, secándose la cara. Luego arrastró un taburete de plástico, abrió la nevera y cogió un helado. No había luces encendidas en la casa. La grabación se reproducía en silencio. Rick y yo nos quedamos quietos. En la pantalla, Olivia devoró el helado como si no hubiera comido en todo el día. Al final, Rick no aguantó más. Se tapó la cara con las manos, con los hombros temblorosos. Tras una larga pausa, me miró con ojos vidriosos y suplicantes. Jazmín, susurró,
¿podemos ampliamente hablar? Tragué saliva con fuerza, hice a un lado el nudo que tenía en la garganta y le di un pañuelo. Sé lo que vas a decir. Rick tomó mi mano, agradecido y esperanzado. Pero entonces apreté más fuerte y cambié el tono. Tienes miedo de que vea esto y sienta pena por Olivia, ¿verdad? Se quedó congelado. Sonreí, suave y sincera. No te preocupes. Lo siento por ella. Pero bueno, tú mismo lo dijiste, los niños criados en libertad crecen más fuertes. Elijo creerte. El rostro de Rick se contrajo de incomodidad, pero seguía adelante con la mirada firme. Además, la última vez que tu madre estuvo aquí, lloró porque Olivia no estaba cerca de ella, ¿recuerdas? Dijiste que tú también te sentías mal. Esta vez, te prometo que no me interpondré. Tendrán mucho tiempo para conectar. Le sostuve la mirada y le dije, palabra por palabra. Tranquilos. No dejaré que ninguno de los dos se decepcione esta vez. Luego le di una palmadita en la mano, me levanté y fui al dormitorio. Esa noche, Rick bebió solo en la cocina hasta después de medianoche. Rick no es lento. Ninguno de los dos lo es. Ambos sabíamos exactamente lo que el otro hacía. ¿Por qué fingía no ver? ¿Por qué él fingía no haber causado todo esto? Pero el fruto amargo no desaparece solo porque cierras los ojos. Si plantaste el árbol, eres tú quien tiene que comerlo, aunque te ahogue. Al tercer día, la tos de Olivia se había vuelto más frecuente en las imágenes. Al principio pudimos ver a Lucy usando el nebulizador. Entonces se detuvo. Al parecer, un vecino le había dicho, está demasiado mimada. Dale una de esas pastillas para el resfriado que venden sin receta. Eso hicimos. Y así, Lucy, siempre sabia, comenzó a darle cápsulas para el resfriado de adulto. Eres tan frágil, le espetó a Olivia en el vídeo. En mi época, ni siquiera teníamos nebulizadores. No veíamos a niños tosiendo hasta morir. Rick finalmente se derrumbó. Llamó a Lucy y le dijo sin rodeos, deja de darle su medicación sin consultar primero. Lucy explotó. ¿Así que ahora me vigilan? Si no confías en mí, ¿por qué no vienes a buscarla tú mismo? Rick bajó la voz, se giró hacia el balcón y cerró silenciosamente la puerta de vidrio detrás de él. Mientras tanto, respondí la llamada de mi mamá con una sonrisa radiante. Le dije que se tomara su tiempo y disfrutara de sus vacaciones. Rick estaba de vacaciones y lo tenía todo bajo control. Ella me creyó. Reservó otra semana de vacaciones con viejos amigos. Rick y su madre tuvieron una desagradable pelea, pero conociéndolo, probablemente fue más bien un arrebato unilateral. Lo criaron para creer que contestarle a su madre era una forma de traición. Como hijo mayor que nunca ganó del todo la batalla del afecto contra su hermano menor, la obediencia era la única manera que conocía para obtener aprobación. En los días siguientes, las redes sociales de Lucy se llenaron de fotos soleadas de su tranquila vida en el campo. Cuanto más idílico parecía el vídeo, más salvaje se volvía la transmisión de vigilancia. Un día, Olivia, visiblemente hambrienta, se acercó a la mesa del comedor, extendiendo los dedos hacia un plato de comida. Casi agarró un tazón de sopa hirviendo. Rick entró en pánico. Se incorporó de golpe, con la vista fija en la pantalla, y me arrebató el teléfono para llamar a su madre. Mientras tanto, Lucy estaba ocupada ajustando el ángulo de su teléfono para otro vídeo de cocina. Rechazó su llamada de inmediato. Mira esta mesa que preparé yo misma, ¿no te parece increíble? Volvió a grabar la misma línea, pero el teléfono vibró sin parar. Resopló y rechazó la llamada una vez más. Le recordé a Rick que el monitor tenía audio bidireccional. Entonces Rick tocó el icono del altavoz y gritó, «Mamá, deja de grabar. Cuidado con el niño. Olivia, no toques la mesa». Lucy dio un salto al oír la voz de Rick, frunció el ceño y espetó, «Me asustaste. Ahora tengo que volver a grabarlo todo». Extendió la mano y le dio un manotazo a Olivia. «Espera tu turno. La cena ni siquiera está lista». Olivia, sobresaltada,
Tiró con más fuerza, y toda la olla de sopa de maíz se volcó. Por suerte, no la alcanzó, pero por poco. Esa noche, Rick condujo hasta Ohio y trajo a Olivia a casa. Lloró todo el viaje de regreso. Metí la pata, Jasmine, dijo con voz ronca. ¿Pero por qué tiene que recaer sobre ella mi error? Nunca le han hecho daño en toda su vida. ¿Sabes cuánto le habrá dolido esa quemadura? Cuando Olivia terminó de recibir el tratamiento y el vendaje en urgencias, ya casi amanecía. Al entrar por la puerta principal, se movió en los brazos de Rick, con los ojos pesados por el sueño y los párpados hinchados de tanto llorar. Extendió sus bracitos hacia mí. «Mami, quiero ir a casa», susurró. Estaba sucia, tenía la ropa manchada, las mejillas surcadas de lágrimas y la piel llena de sarpullidos. Por fin, mis lágrimas se liberaron. No pude contenerlas. Caían como si una presa se hubiera roto. Rick se dejó caer al suelo y sollozó entre sus manos. Esa noche, Olivia se acurrucó contra mí y no me soltó hasta que se quedó dormida. Rick se sentó junto a su cama, apartándole suavemente los mechones de pelo de la frente una y otra vez. De vez en cuando, se secaba los ojos. Por fin respiró profundamente, se levantó y se volvió hacia mí. «Jazmín». Miré hacia arriba. Puso ambas manos sobre mis hombros. «Lo siento», dijo. Lo sé, me perdí el momento en que esta disculpa habría significado más. Pero Jasmine, aunque sea tarde, es real. Esta soy yo, sincera y completamente, disculpándome desde el fondo de mi corazón. Así que lo entendió. Sabía que era tarde. Lo sabía todo. Lamento haber criticado a tu mamá por ser demasiado estricta. No era así como me sentía. Cuando Olivia dijo que odiaba a Susan, entré en pánico. No quería que desviaras tu ira hacia mi mamá. Así que mentí. Y te lastimé. Su nuez de Adán se balanceó mientras él avanzaba. Lamento haber minimizado el estado de Olivia cuando estaba enferma. Debí haberte dicho la verdad. No debí haber ignorado su salud solo para estar en paz con mi madre. Te decepcioné. Hizo una pausa, luchando. Y nunca debí haber dejado que Olivia volviera a Ohio con mi mamá. Sabía que en realidad no quería ayudarme. Solo quería esperarte, obligarte a llamar a tu mamá primero. Te obligué. Te lastimé otra vez. Tragó saliva con fuerza. Lo peor de todo es que, incluso cuando vi lo que le estaba pasando a Olivia, seguí resistiendo, por mi orgullo. Debí habértelo dicho. Debí haberte apoyado. Mi silencio lastimó a nuestra hija. Y ahora lo veo. Jasmine, ¿puedes perdonarme? Fue como ver a un cirujano diseccionarse a sí mismo, metódicamente, punto por punto, nombrando cada error con precisión. Cada palabra de su disculpa dio en el blanco. Este era el verdadero Rick. Agudo, calculador, profundamente consciente de sí mismo. Y finalmente, el daño causado a su hija fue lo suficientemente grande como para que estuviera dispuesto a dejar la armadura y rendirse. Debería haberme conmovido. Estoy seguro de que pensó que lo haría. Pero no sentí nada. Ni compasión. Ni calidez. Ni reconciliación. Porque la confesión de Rick solo confirmó lo que siempre supe, él entendía mis sentimientos. Siempre lo había hecho. Él simplemente tomó una decisión, ignorarlos. En aquel entonces, cuando importaba, hizo los cálculos y decidió que no valía la pena defenderme. Entonces, ¿por qué debería creer que realmente le importaba ahora? Esto no era humildad. Era estrategia. En cuanto se dio cuenta de que su madre ya no era una opción viable, recurrió a mí para que le ayudara a controlar los daños. Utilizó las heridas de Olivia como palanca para abrir una puerta que él mismo había cerrado. Se disculpó. Condenó a Lucy. Intentó que volviéramos a ser un equipo. Porque eso es lo que las mujeres anhelan en el matrimonio, ¿no? Un compañero que las apoye. Rick pensó que finalmente me había dado ese regalo. Y en su mente, debería haber estado agradecido.
Como era de esperar, una vez que Rick se disculpó, se sumergió en su familiar y triste monólogo sobre su trágica infancia. Cómo sus padres favorecían a su hermano menor. Cómo todo cambió tras la llegada del bebé, cómo se volvió invisible. Cómo había pasado toda su vida buscando migajas de cariño, aprendiendo a sobrevivir complaciendo a los demás. Su voz temblaba de emoción. Lo escuché con un aburrimiento apenas disimulado. No solo estaba recordando. Estaba exponiendo su dolor como una ofrenda, con la esperanza de que si sangraba lo suficiente delante de mí, yo también me abriera. En el pasado, probablemente habría enfrentado su dolor con compasión. Le habría ofrecido calor a cambio de calor. Habría intentado sanarlo. Pero cuando la sinceridad de alguien ha sido utilizada en tu contra demasiadas veces, tu corazón se cansa. Lo dejé hablar un rato, luego levanté los párpados con pereza e interrumpí. Entonces, ¿qué quieres que haga exactamente con esta información? La tristeza en el rostro de Rick se congeló instantáneamente, como si alguien hubiera hecho una pausa en medio de la actuación. Solo me disculpaba, balbuceó. Lo siento mucho. No esperaba nada. Solo, esperaba que te hiciera sentir un poco mejor. Asentí lentamente. ¿De verdad? Me acerqué un poco más. Si de verdad comprendes tus errores y aceptas que todo esto sucedió por tus decisiones. Lo miré a los ojos. ¿Entonces estás dispuesto a pagar por ellos? Rick parpadeó y me miró atónito, como si no reconociera a la persona que estaba frente a él. Pero, para su crédito, cuadró los hombros y dijo en voz baja, sí. Me puse de pie. Bien. Entonces averigua cómo lidiar con Olivia tú sola. Tengo trabajo. No puedo tomarme vacaciones. Olivia tenía 5 años, no era una niña pequeña. Acababa de salir de la escuela para las vacaciones de verano, 2 meses de caos desorganizado. Aún faltaba un mes. Rick vio que no estaba mintiendo y empezó a buscar una niñera. Pero con el brazo de Olivia aún en proceso de curación, se ponía nerviosa con los desconocidos. Cada niñera que traía para las entrevistas era recibida con lágrimas y pánico. Lloraba por Susan Gramma como si fuera la única palabra que aún conocía. Sin opciones, Rick solicitó trabajar desde casa. El proyecto en el que estaba a punto de terminarse. Las tareas finales se acumulaban. Intentó hacer malabarismos con todo. Y fracasó. El viernes, en medio de una reunión, distraído por Olivia, cometió un error crítico en un documento. Su gerente lo reprendió sin piedad. Para colmo, se había olvidado de la olla de fideos hirviendo en la estufa. Para cuando corrió a la cocina, el olor a quemado invadió el apartamento. Mientras él arreglaba el desastre, Olivia se fue al baño y dejó el grifo abierto. El agua se derramó por el suelo. Comida quemada. Humo. Alfombra empapada. Rick lo perdió. Lanzó la olla al otro lado de la habitación. Olivia, aterrorizada, rompió a llorar. Tuvo que arrodillarse y consolarla durante 20 minutos antes de que finalmente se calmara. Cuando terminó, Rick se recostó contra la pared, agotado y en silencio. Por reflejo, sacó su teléfono. Unos cuantos movimientos, y la imagen de la cámara aún instalada en la casa de Lucy se iluminó. Y allí estaba. Una tarde animada y dorada en casa de Lucy. La casa estaba llena de amigos vestidos de colores, riendo y charlando mientras planeaban su próxima publicación en Instagram. Lucy estaba en su salsa, dirigiendo los ángulos como una bloguera de estilo de vida. Solo estoy cocinando algunos de mis platos estrella para las chicas, ¿no se ven deliciosos? La primera toma no funcionó. Así que volvió a filmar. Y otra vez. Luego vino el brindis. Por la amistad, la buena comida y las buenas noticias. La novia de Simon está embarazada. Parece que el año que viene tendré a mi querido nieto en brazos. El teléfono fue dejado en el suelo del patio. Rick simplemente se quedó mirando. Sus hombros comenzaron a hundirse, centímetro a centímetro. Entonces se oyó el sonido. Ni un sollozo, ni un grito,
solo un grito crudo y estrangulado que venía de algún lugar profundo y roto. Rick se enfrentaba a un descenso. Y con él, su último atisbo de orgullo finalmente se quebró. Se sentó desplomado en el borde del sofá, con la voz hueca. «Yasmín. Me siento como un perro. Un perro callejero sucio y maquinador». Inclinó su vaso y lo vació de un trago. «Soy inseguro. Patético. Siempre estoy ansioso, siempre asustado. No recuerdo la última vez que me reí sin pensarlo 2 veces, ni la última vez que hablé sin ponerme rígido. Llevo esta máscara de orgullo para ocultar lo lamentable que soy en realidad. Pero eso no cambia lo que soy, un perro callejero». Volteó la cabeza y me ofreció una sonrisa rota. Las lágrimas le resbalaban por las comisuras de los ojos. «Manipulo. Compito. Suplico amor que nunca consigo. Estoy tan cansada, Yasmín». Su mano agarró la manga de mi camisa, tirando de ella suavemente. «Sé que me equivoqué. Me equivoqué muchísimo. Pero es demasiado tarde para cambiar. ¿Podríamos volver a ser como antes?» No respondí eso. Le dije que perdonar lleva tiempo. Pero añadí que mi proyecto por fin había terminado y que podía tomarme un tiempo libre para cuidar de Olivia. No mordí el anzuelo que me tendió, la carta emocional que jugó con tanto cuidado. Al ver que no me conmovía, Rick se puso lentamente su orgullo como si fuera un abrigo gastado. «Gracias», dijo con frialdad. «Hablaremos del pasado cuando estés mejor emocionalmente. Pero por ahora, te debo una por cubrirme con Olivia». Eso era exactamente lo que estaba esperando oír. Porque honestamente, ya había estado planeando tomarme un tiempo libre. Después de que Rick trajo a Olivia de regreso, Lucy llamó a mi madre. «Susan, ya no aguanto más. Olivia es demasiado. Está enferma casi todos los días, llena de sarpullidos, siempre tosiendo. Es quisquillosa, no come nada de lo que le preparo. Ha perdido 1,5 kilos en 2 semanas. Y haga lo que haga, está mal. Por las noches, llora dormida por ti, y ya no lo soporto. Mi mamá estaba fuera de sí. Es tan pequeñita para empezar. 3 kilos son casi todo su brazo». Por más que la tranquilicé, insistió en acortar sus vacaciones y volver a casa. Traté de calmarla, le dije que Olivia estaba bien e incluso le envié una foto de mi formulario de licencia aprobado. Rick había regresado a la oficina para hacer horas extras, así que estábamos solos Olivia y yo nuevamente en casa. La verdad es que empezó a disculparse desde el mismo momento en que puso un pie en nuestra puerta principal. Me tiró suavemente de la manga. «Mami, extraño mucho a la abuela Susan. No debería haberle dicho esas cosas malas». Me arrodillé a su lado. «¿Por qué no?». Su rostro se arrugó mientras nuevas lágrimas caían. «Porque la abuela Lucy me dijo cosas muy malas, y me hizo sentir fatal. Y cuando le dije esas cosas a la abuela Susan, creo que probablemente ella también se sintió fatal». Las lágrimas se me arremolinaban. «Mami, no quise lastimar a la abuela Susan. Solo quería comer bocadillos. La abuela Lucy dijo que era la mejor comida que había probado en mi vida. Pero ya no soy glotona. Quiero que la abuela Susan vuelva a casa. No soy una madre experta, era primeriza. Pero sabía lo suficiente como para que ella aprendiera esa lección por sí misma. Entonces, a petición de Olivia, la llevé a ver a mi madre. Mi mamá ya había regresado temprano de su viaje pero, ante mi insistencia, había mantenido la distancia por un poco más de tiempo. Ese día, mi prima y su familia también estaban de visita. Su hija Doris, 2 años mayor que Olivia, vivía cerca y era muy cercana a mi mamá. Cuando llegamos, mi mamá estaba cocinando. Doris saltaba emocionada en la puerta, charlando sin parar con ella. «Abuela, ¿qué estás preparando hoy? Ya huele riquísimo». Mi mamá se rió y le pellizcó suavemente la mejilla. «Comidita. Ve a limpiarte la baba de la barbilla. Si tienes hambre, coge una fruta. Falta un poquito para cenar». Doris hizo como si se limpiara la boca con el dorso de la mano.
No quiero fruta. Estoy guardando espacio para tu cena especial. Es mi favorita. Se rieron y se burlaron uno del otro mientras mi madre la levantó en un cálido abrazo. Olivia permaneció en la puerta, en silencio, observando. Ella no dijo nada. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas hasta que se enrojecieron. Cuando Doris la vio allí, corrió y la jaló adentro. Solo entonces entró Olivia, incómoda y vacilante. En el momento en que mi madre vio el rostro de Olivia, se dio la vuelta y se secó discretamente las lágrimas. Pero Olivia lo entendió mal. Para ella, parecía que la abuela ya no quería mirarla. Que tal vez, ahora le gustaba más Doris. Ella se encogió en sí misma, tranquila, sumisa. Mi prima, siempre brusca y mordaz, miró a Olivia y se quedó sin aliento. Se ve horrible. ¿En serio? ¿Qué clase de abuela le hace esto a su propia nieta? ¿Sabe siquiera lo peligrosas que son las alergias graves? Una reacción puede convertirse en asma grave, los niños se mueren por eso. ¿Rick no le dijo que Olivia tiene sensibilidad a los aditivos? ¿Qué demonios? ¿Sacrificar la salud de tu hija para que tu mamá esté contenta? Antes, jamás habría dejado que Olivia escuchara este tipo de conversación adulta. Creía en criarla en el amor, no en la tensión, protegiéndola de los resentimientos de los adultos. Pero esta vez no lo detuve. Algunas tormentas son necesarias. Hay verdades que los niños necesitan escuchar. Olivia se desanimó por completo. Se aferró a mi pierna y se secó las lágrimas en mi camisa. En silencio, me pidió que la ayudara a disculparse con la abuela Susan. Le sequé las lágrimas con suavidad y sonreí. Aún no estaba lista para decirlo, pero empezaba a entender. Cuando finalmente se sirvió la cena, Olivia parecía más serena. Ayudó a poner la mesa, sus manitas temblaban, pero decididas. Luego se sentó cortésmente en su asiento, con el tazón en la mano, esperando. Era su favorito, pollo al limón. Susan siempre le daba el primer trozo. Esta vez, cuando la abuela tomó la cuchara para servir, Olivia se sonrojó y le ofreció su tazón. Pero Susan ni siquiera la miró. Colocó el trozo directamente en el plato de Doris. Olivia miró su cuenco vacío, con los labios apretados. Mi prima intentó aliviar la tensión. Olivia, todo se ve delicioso. Deberías comer mucho, cariño. Susan le limpió la boca a Doris e intervino. A Olivia nunca le ha gustado mucho mi comida. Disfruten. Olivia se quedó congelada. Y entonces, sin decir palabra, cogió la cuchara y empezó a comer. Bocados grandes. Uno tras otro. Comió todo lo que Doris comía. Bocado tras bocado. Comió tan rápido que empezó a tener hipo y tos. Ese fue el momento en el que Susan se quebró. Soltó la toalla y abrazó a Olivia. Lloraron juntas, con el rostro hundido en los hombros de la otra. Entre sollozos e hipos, Olivia por fin logró pronunciar las palabras. Lo siento, abuela Susan. Fui codiciosa. Te hice sentir triste. Te extrañé muchísimo. Pensé que ya no me querías. Si me perdonas, nunca más te pediré comida. Fue entonces cuando lo supe, todo se había desarrollado tal como tenía que suceder. Así que solicité el divorcio. Y pedí la custodia completa de Olivia. Esto no fue un drama televisivo. Podría alejarme de un marido. Pero jamás de mi hijo. La traje a este mundo sin su permiso. Eso significa que le debo todo, cuidado, protección y educación. Si crece con derecho a todo, es culpa mía. Si no distingue el bien del mal, es culpa mía. Hasta el día en que sea adulta, su moral me pertenece. ¿Dejar que Lucy la llevara de vuelta a Ohio? Eso nunca fue negligencia. Fue una decisión calculada. La verdad es que quise el divorcio el día que Rick insultó a mi madre. Pero la custodia, esa era la verdadera batalla. Si Olivia terminaba con Rick, incluso si Lucy aceptaba ayudar, no podría soportar que mi hija fuera criada bajo su retorcido sentido del amor.
Así que tuve que hacerle ver a Rick que no podía hacerlo. Que Lucy no podía hacerlo. ¿Esa cámara de vigilancia? Mi idea. Necesitaba que presenciara cómo descuidaban a su hija. Que viera cómo su madre la decepcionaba. Lo que él no sabía era que, antes de que Lucy se fuera, organicé una llamada telefónica lo suficientemente fuerte para que ella pudiera oírme a través de la puerta principal. Mamá, dije dulcemente al aire, la madre de Rick por fin se llevará a Olivia. Tenías razón, tu idea funcionó. Ahora por fin puedes relajarte. Lucy se fue furiosa. Y sabía que querría salvar las apariencias. Así que abrí una cuenta de Instagram, haciéndome pasar por una mujer de su edad. La seguí, le di me gusta a sus vídeos y dejé comentarios entusiastas. Tus vídeos son buenísimos. Si perseveras, serás una estrella enseguida. Todo ese tiempo, viví con un nudo en el estómago. La culpa casi me traga. Veía esa transmisión todas las noches, aterrorizado. Aterrorizado de que se pasara. Aterrorizado de que Olivia sufriera más de lo que podía permitir. Pero me lo recordaba una y otra vez, Lucy era su abuela. No la pondría en peligro. Y aún así, Rick se quebró antes que yo. Se disculpó. Se rindió. Y le pedí que cuidara a Olivia él solo. Estaba abrumado. Fracasó. Vio lo que realmente implica ser padre. Así que cuando llegó el momento de negociar la custodia, no se defendió, porque ahora lo sabía. ¿Y Olivia? Si le hubiera pedido el divorcio cuando ella todavía creía que los bocadillos eran sinónimo de amor, lo habría elegido a él. Pero ya no. Gracias a Lucy, regresó con un aspecto como si acabara de huir de una zona de guerra. La bañé. La vestí con su vestido de princesa favorito. La llevé al hospital. Le di medicamentos especiales. Le hice un chequeo completo. Ya no se rascaba la garganta. Ya no se acostaba con hambre. Ya no tenía dudas sobre quién la amaba. Ahora lo sabía. La comida de la abuela Susan estaba deliciosa. Ya no quería decir cosas crueles. Y comprendió, de verdad comprendió, quién la quería y quién no. Entonces, cuando llega el momento de elegir. Su elección es clara. Al principio, Rick rechazó el divorcio. No podía comprenderlo. Pero fuiste tú quien dijo que el matrimonio requiere esfuerzo, dijo con voz temblorosa. Que a veces duele, pero por amor hay que aguantar un poco. Y ahora te he mostrado mi verdadero yo. Te prometí que no habría más dolor. ¿Por qué no nos das otra oportunidad? Miré al hombre que tenía delante, con los ojos hundidos, demacrado y desesperado. Tienes razón, dije en voz baja. Dije que aguantamos por amor. Rick se puso pálido. Pregunté, casi con dulzura. Pero ahora que ese amor se ha ido, ¿puedes darme otra razón para seguir soportando? Le temblaban las manos. Parecía que tenía que procesar cada palabra, como si la hubieran pronunciado en un idioma extranjero. No me sorprendió. Llevábamos juntos desde la universidad. Más de una década de vida en común. Habíamos superado las dificultades y nunca habíamos mencionado seriamente la separación. No podía creer que ahora, cuando nuestro hijo tenía solo 5 años, yo pudiera alejarme con tanta decisión. Él se derrumbó. Ningún sonido. Solo un dolor crudo y retorcido. Lágrimas y mucosidad se mezclaban, deslizándose por su rostro. Después de un largo rato, se secó la cara y buscó a tientas su teléfono. Se quedó mirando la pantalla, pero no estaba claro si estaba mirando la hora o cualquier otro lugar excepto a mí. Murmuró, cariño, voy a llegar tarde al trabajo. Hablamos luego, ¿vale? Es domingo. Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Puede que llegue tarde esta noche, le grité. No olvides recoger a Olivia del preescolar. Eso lo detuvo en seco. Se giró nuevamente para mirarme. Jasmine, por Olivia. Ella es nuestra razón para no divorciarnos. Se merece una familia completa.
Y con eso, abrió la puerta de golpe, como si se hubiera movido lo suficientemente rápido pudiera escapar de la decisión. Rick, dije, deteniéndolo. Si fueras tú, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tu hija? ¿Hasta dónde llegarías por ella? Se giró, con los ojos inyectados en sangre. Sin vacilación. Su voz era firme. Jazmín. Olivia significa más para mí que mi vida. Todo lo que haga de ahora en adelante es por ella. Sonreí. Bien. Me alegra oír eso. Él parecía confundido. Me acerqué a él con todos los papeles del divorcio en la mano. Por eso mismo me divorcio de ti, Rick. Porque es por ella. Hablé suavemente, pero con firmeza. Quiero darle un buen ejemplo a nuestra hija. Quiero mostrarle que, cuando algo no va bien, no hay que alargarlo. Hay que alejarse. Quiero que crezca con la valentía de amar, con la valentía de partir. Quiero que sepa que nunca tiene que quedarse pequeña solo para que alguien más se sienta cómodo. Que no está obligada a sufrir en silencio solo para preservar una idea anticuada de familia. Rick se quedó paralizado. Aturdido. Como si mis palabras lo hubieran dejado sin aliento. Poco a poco, su expresión cambió, de la confusión a la claridad. Él levantó la mirada y, de repente, sonrió. Al principio era pequeño. Luego un poco más grande. Se apoyó contra la pared como si algo dentro de él finalmente hubiera hecho clic. Mi hija, dijo en voz baja. Debería crecer libre y feliz. Sus ojos se dirigieron hacia el techo, como si estuviera imaginando su futuro. Luego me miró con los ojos claros y fijos. Así crecerá. Porque tiene una buena madre. Abrió los brazos. Un abrazo más, ¿vale? Solo uno. O no entraré contigo en la oficina de ese abogado. 3 meses después, nuestro divorcio quedó finalizado. El periodo preescolar de Olivia había comenzado, y podía dejarla y recogerla de camino al trabajo. La vida volvió a estar tranquila. Rick no había desaparecido. Y, para su crédito, era realmente un buen padre. Pagó una generosa manutención infantil sin que se la pidieran. Se reservaba tiempo para asistir a eventos escolares y salidas de fin de semana. Su propia familia quedó hecha un desastre. Cuando Lucy volvió a llamar a su puerta para pedirle ayuda para cubrir la manutención del hijo de su hermano, él cerró la puerta en el acto. Estoy aprendiendo a hacer las paces conmigo mismo, le dijo un día a Olivia. Ella inclinó la cabeza, confundida. Entonces sonrió y dijo, bueno, recuerda, mamá dice que quizá no siempre tenga razón. Así que te apoyo, papá. Rick se rió. Sí. Pero cuando tu mamá dice algo, más vale que le hagas caso. Olivia frunció el ceño. No, no es eso. Mamá me dijo que pensara por mí misma. Dijo que siempre debería decidir en qué creo. Rick negó con la cabeza y sonrió con un silencioso suspiro. Escuché la conversación desde la cocina. Y mi corazón dio 1000 vueltas. Pero sobre todo, sentí paz. A pesar de todo. Este niño que traje al mundo estaba creciendo para ser amable. Y fuerte. Y bueno. Y eso fue más que suficiente.